Buenas noches, amados hermanos. Estamos iniciando su programa Escudriñando las Escrituras. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Correa. Estamos transmitiendo desde Ciudad Acuña, Coahuila, México, siendo hoy 7 de diciembre del 2020. Estamos comenzando el programa número 21. Que gracias a Dios y gracias a nuestros hermanos nos dan la oportunidad de participar en esta página del Alumbrador Cristiano. Esperamos contar con su compañía en el transcurso de este estudio de la palabra de Dios. Entonces, en esta noche meditaremos en el tema la parábola del tesoro escondido. Y para comenzar, amigos y hermanos, vamos a ir a Dios en palabras de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque nos da en esta noche la oportunidad de predicar su palabra. Padre, gracias porque su palabra no está encerrada, su palabra sigue corriendo, Padre, a los lugares más recónditos. Rogamos que usted bendiga a sus siervos que hacen el esfuerzo de predicar este mensaje, Padre, mensaje de amor, mensaje de vida eterna que hemos obtenido, Padre, a través de este regalo que es su palabra, la Santa Biblia. Bendiga a cada uno de los oyentes, bendiga este mensaje, Padre, que usted sea con aquellos nuestros amigos que lo van a escuchar. Más que todo el propósito, Padre, de
de su iglesia es de que conozcan a su Hijo Jesucristo. Bendiga los hogares, bendiga a aquellos que están enfermos, a aquellos que están desamparados, a los huérfanos y a las viudas. Bendiga este hogar y síganos ayudando para llevar a cabo la comisión, Padre, que usted nos ha dejado. Le rogamos nos acompañen esta noche. Se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, amigos, después de habernos puesto en las manos de Dios, vamos a pasar lo que es el resumen del estudio de esta noche. Aquí está nuestra hermana Noemí, también está mi esposa, está Sarita, también nos acompaña aquí en un lado. Entonces, estamos contentos para meditar en la palabra de Dios. Vamos a pasar a lo que es el resumen de nuestro tema del día de hoy. Les mencionaba que tenemos el estudio de la parábola del tesoro escondido. En la lectura bíblica la tenemos en Mateo capítulo 13, versículo 44. De este tema vamos a ver primeramente el contexto histórico. Lección número 1, vamos a ver que hemos encontrado un tesoro. Lección número 2, vamos a ver que hay un gozo que tenemos los cristianos cuando encontramos este tesoro en el cual vamos a estar meditando. Lección número 3, la lección del sacrificio. Entonces, enseguida vamos a pasar a lo que es la lectura bíblica. Dice aquí en la escritura, Mateo 13:44, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bien, la parábola de Jesús es acerca de un tesoro escondido. La idea de un tesoro escondido es fascinante. En todas partes del mundo hay leyendas acerca de tesoros escondidos. Se habla de tesoros de piratas, tesoros de barcos hundidos o minas de oro perdidas. En la historia secular se habla de Forrest Fenn, un militar que pertenecía a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y viajó por todo el mundo y coleccionó objetos muy valiosos que eran de oro y piedras preciosas que las colocó en un cofre con valor de $2 millones, el cual lo escondió en las montañas del condado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, y como pista dejó un poema con 9 pistas, ¿verdad?, para poder encontrar ese tesoro. Se estima que más de 65,000 personas han intentado encontrar ese cofre y así lograr una mejor calidad de vida. Lo que les mencioné, pues son tesoros temporales, pero lo que tenemos aquí es la Biblia. Son tesoros eternos. Pero, ¿qué pasa a veces con nosotros? Bueno, pasa que los tenemos guardados y necesitamos escudriñarlos. Y uno de ellos es la Biblia. Y este texto que acabamos de leer es uno de ellos. Por eso vamos a hablar de este tema, la parábola del tesoro escondido. Y en este pasaje que acabamos de leer, encontramos 3 lecciones para nuestra vida. Pero para poder analizar esta palabra, necesitamos entender el contexto histórico. En este versículo de Mateo 13, versículo 44, Jesús dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante
a un tesoro escondido en un campo. La idea de esconder un tesoro en un campo puede sonar extraña para nosotros, pero a los oyentes de Jesús, ellos estaban acostumbrados a tal cosa. En aquellos días, los bancos no tenían la tecnología que hoy tenemos, no tenían la seguridad con la cual hoy contamos. Entonces, por lo tanto, muchos en aquel tiempo escondían sus valores bajo la tierra, así como el hombre de un talento lo hiciera en Mateo capítulo 25, versículo 18. Otra razón por la cual algunos escondían sus tesoros en la tierra era porque aquella área estaba sujeta a ser invadida en cualquier momento. Palestina estaba localizada entre Egipto y Mesopotamia. En el pasado, los ejércitos invasores habían pasado innumerables veces por la Tierra Santa. Habían pasado por aquella tierra con frecuencia. No había otro pedazo de tierra sobre el cual se hubiesen peleado más batallas que Palestina. Muchos de los que eran ricos se preparaban para la invasión, dividiendo sus fortunas en tres partes. La primera parte se usaba como capital de trabajo, dinero que se movía, lo que nosotros llamamos los activos. La segunda parte se convertía en joyas y otras mercancías que se podían transportar fácilmente. Estas eran las que ellos tomaban consigo cuando huían de los invasores. Y la última, tercera parte, es de la que estamos hablando, hermanos, de que enterraban ellos aquel tesoro, enterraban aquellas cosas valiosas en la tierra y esta se convertía en su capital de trabajo. Cuando la batalla terminaba y regresaban a su tierra. No obstante, algunas veces no regresaban. Así que había tesoros escondidos bajo tierra por todo Palestina. Y la ley judía tradicional decía que tales hallazgos pertenecían a quien los descubriera. Bueno, después de haber considerado el contexto histórico, ahora reflexionemos en la lección número 1 del tesoro escondido. Entonces, lección número 1. La lección es que hemos encontrado un tesoro. Que el Señor dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Bueno, según el texto, el énfasis no está en el hombre, sino el énfasis está en el tesoro. En esta parábola no solo se nos habla de un tesoro escondido, sino que se habla de un tesoro que fue hallado, de un tesoro que fue encontrado. Entonces, vamos a tratar de imaginarnos un poco lo que sucedió. Podemos suponer que este hombre era un hombre pobre, no era dueño del campo sobre el cual estaba trabajando, era un obrero común que cultivaba el campo. Este hombre posiblemente iba con el arado, se movía lentamente, cavando y arando en el campo. Su rostro se reflejaba cansancio y tristeza. Hoy era como ayer y mañana sería como hoy. Su vida era un círculo vicioso, que no tenía fin, que era de dura labor, la misma rutina de siempre, trabajar, llegar a la casa, dormir y levantarse para volver a ir a trabajar. Entonces,
No obstante, en ese día, cuando su herramienta se hundió en la tierra, hubo un sonido metálico. Pensó, a lo mejor es una piedra, y su amo esperaba que echara todas las rocas fuera del campo. Ustedes saben que en los campos, para poder trabajar la tierra, hay que sacar las piedras. Así que este hombre se puso a escarbar, se agachó, se puso de rodillas y comenzó a excavar con sus dedos y gimiendo, tratando de sacar aquel objeto, ¿verdad? Y gimiendo un poquito, pudo sacar el objeto. No obstante, no parecía una piedra, sino que su forma era rectangular. Fue entonces que su corazón empezó a palpitar mientras limpiaba la suciedad del cofre. Cuando lo abrió, se dio cuenta, descubrió que estaba lleno de monedas y de joyas. Había encontrado un tesoro lleno de riquezas, más allá de su imaginación. Bueno, así pasa con el que comprende la palabra de Dios. Así es con aquel que conoce, entiende las escrituras. Hemos encontrado, hermanos, amigos, un tesoro. Y este tesoro es el reino de Dios. Y hablar del reino es hablar de Cristo, es hablar del evangelio, es hablar de la iglesia. En la mayoría, fíjese, en la mayoría de las cartas apostólicas encontramos que los escritores hablaban de las riquezas espirituales. El evangelio es una riqueza espiritual porque revela el amor de Dios y el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. El evangelio habla de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión y la salvación y el perdón de pecados como resultado de ese sacrificio. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que recibimos todas las bendiciones espirituales cuando estamos en Cristo. También el apóstol Pablo dijo en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquellos vasos somos nosotros, hermanos. El evangelio ha sido depositado y guardado en nuestro corazón. Entonces tenemos algo valioso y este tesoro es el más maravilloso de todos. Su valor es supremo. Muchos ignoran esto porque son pocos los que creen que el reino es un tesoro. Dijo un hermano, hablando en forma sarcástica, que los hombres quieren este tesoro, pero solo cuando la necesitan. Es decir, cuando están al borde de la muerte o que tienen una enfermedad. Ahí sí buscan a Cristo, ahí sí buscan a Dios. Y esto no debe de ser así. Debemos apreciar la palabra de Dios, debemos estimarla porque es un tesoro, es algo que es valioso para nuestras vidas. Pero esta parábola no solo habla de que hemos encontrado un tesoro, sino que también como lección número 2 tenemos la lección del gozo. Vamos a leer nuevamente Mateo 13, versículo 44. Dice el Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va. Entonces, la parábola no terminó, hermanos, amigos, en el momento que se encontró el tesoro, sino que después de haber mirado en el interior del tesoro, aquel hombre miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca.
Entonces cerró el cofre y con rapidez cerró el hoyo donde lo había encontrado y se preguntó, ¿qué haré? Luego habló en alta voz y dijo, ya sé lo que haré. Y se fue de regreso a su casa, pero por dentro sentía gozo y felicidad, porque a partir de ese momento su vida tendría un cambio, su vida no sería la misma. Entonces, así pasa con el inconverso, así pasa con aquel que encuentra a Cristo, ¿verdad? Con aquel que entrega su vida a Cristo. En todo el Nuevo Testamento, cada individuo que conocía a Cristo se llenaba de gozo. Por ejemplo, tenemos al etíope Eunuco que iba leyendo Isaías 53, que no tenía entendimiento, pero halló al Mesías cuando Felipe, comenzando desde esa misma escritura, le predicó el evangelio. Y en ese mismo día el eunuco fue bautizado. Cuando subió del agua, dice la escritura, siguió gozoso su camino. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 39. También tenemos al carcelero y su familia. Estos hallaron este mismo tesoro y ellos mostraron un gran interés en hallar este tesoro. Allá en Hechos capítulo 16, versículo 33 y 34, dice que el carcelero y su casa fueron bautizados en aquella misma hora de la noche, ¿verdad? Que era a la medianoche, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó, note bien, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. También tenemos la misma historia, hermanos, de que aquellos personajes, aquellos que andaban vagando sin Cristo y cuando lo encontraron, su vida fue diferente, su vida fue gozosa. ¿Verdad? Podemos mencionar a Saulo de Tarso, podemos mencionar a Cornelio, a Lidia, con ellos pasó lo mismo. Podemos analizar el libro de los Hechos y también ellos encontraron este tesoro. Y cuando lo encontraron, ellos fueron felices. Entonces, encontrar este tesoro, amigos, hermanos, es el equivalente a estar casado con Cristo. Y cuando hay una boda, no se está triste, sino hay mucho gozo. La tristeza es para un funeral. Por eso nosotros, los que estamos en Cristo, no debemos estar tristes. Los cristianos estamos de fiesta. Si alguien está triste, es que algo no anda bien. Los cristianos del primer siglo dice que se gozaban en las pruebas, y nosotros a veces, ¿qué pasa? A veces andamos apachurrados, andamos desanimados, pero esto no debe de ser así, hermanos. Debemos de gozarnos aún en las pruebas. El apóstol Pablo, hablando de la segunda venida de Cristo, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, amados hermanos. Nuestra hermana Noemí nos ayudará con la lectura. Primera de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Gracias, hermana. Bien, hermanos, note bien, hay un gozo, dice el apóstol Pedro, inefable, que no se puede explicar con palabras. Es un gozo grande, un gozo infinito, el encontrar la salvación, encontrar a Cristo, encontrar el perdón de pecados.
Pero no solamente esta parábola nos habla del gozo de haber encontrado un tesoro, sino que también como lección número 3 tenemos la lección del sacrificio. El texto dice que aquel hombre del que relata esta parábola, por haber encontrado el tesoro, hizo un plan. En Mateo 13:44 dice las siguientes palabras: y gozoso por ello va. La pregunta, dice que después de que guardó nuevamente el tesoro, lo volvió a enterrar, dice que gozoso se levantó y fue a un lugar. La pregunta, ¿a dónde se fue? Bueno, se fue a su casa. Otra pregunta, ¿para qué? Dice el texto, dice que y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, una vez que llegó a su casa, comenzó a recabar todo lo que podía vender. En su habitación rebuscó todos los artículos de valor, ¿verdad? Y andaba sacando en las cajoneras, andaba buscando lo necesario para completar el costo de aquel campo. Cuando su esposa, nos podemos imaginar, hermanos, acuérdese que esta es una parábola que invita a la imaginación. Cuando Cristo contó esta parábola, precisamente es lo que pretendía el Señor, que los discípulos se imaginaran lo que estaba diciendo. Entonces, imaginémonos lo que estamos diciendo, hermanos. Aquel hombre, después de haber encontrado o que de haber conseguido aquellas cosas de valor que estaban en su casa, cuando lo completó el costo de aquel campo, ¿verdad? Nos podemos imaginar que la esposa se le quedó mirando, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿A dónde llevas todas esas cosas? Y aquel hombre sonrió y se le quedó mirando, ¿verdad? Y le dijo a la mujer, voy a venderlo. Y la mujer le pregunta, ¿a venderlo? Pero esas son las únicas cosas de valor que tenemos. Y en lo que él se dirigía a la puerta, aquel hombre le tocó los hombros a su esposa y le dijo, mujer, pronto vas a estar cubierta de joyas. Y la esposa dijo, sí, claro, ¿cómo no? Y ella, mostrando su andrajoso vestido, le dijo, van a lucir encantadoras con mi vestido hermoso de gala, ¿verdad? Como de una manera sarcástica. Pero el hombre no tuvo tiempo para oír las sarcásticas palabras de su mujer. Ya estaba encaminado con las cosas de valor que llevaba. A lo mejor llevaba una cabra, a lo mejor un burro, lo llevaba cargado con sus bienes materiales, de manera que pronto vendió todo lo que tenía. Cuando por fin compró el campo, aquel hombre se regocijó y dijo, ahora es mío, realmente es mío, nadie me lo va a poder quitar. Entonces, así es todo aquel que reconoce y entiende que es necesario sacrificar y pagar el precio que sea necesario para obtener las riquezas espirituales que Dios ofrece. Entonces, por eso estamos hablando que es la lección del sacrificio que nos enseña en esta parábola del tesoro escondido. Y vaya que lo que Dios ofrece no es para menos, amigos y hermanos. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. También Jesús dijo, hablando
de este premio allá en Mateo 19:29, pero también habla de ese sacrificio que tenemos que hacer. No solamente habla del premio, sino también del sacrificio, hermanos, que tenemos que hacer para tener este tesoro. Entonces, dice Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjense nada más, hermanos, fíjense, amigos, las bendiciones tan grandes que Cristo promete. Es un gran tesoro, pero también habla de un gran sacrificio. Entonces, si queremos vida eterna, debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. La encomienda es, hay que perderlo todo para ganar el reino de Dios. Y esto solo lo podemos lograr cuando nos negamos a nosotros mismos. También tenemos Mateo capítulo 16, versículo 24, hermana Noemí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gracias. Entonces, claramente el Señor dice que el que pierda su vida por causa de este tesoro, la va a hallar. Entonces, hay vida eterna. Entonces, pero primeramente tenemos que negarnos. Entonces, aquí el pasaje nos habla de invertir. ¿Qué es lo que debemos invertir para Dios? Bueno, debemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, llevar a otros a que conozcan el evangelio de Cristo. Si no invertimos, hermanos, como en el banco, si no invertimos, tampoco no vamos a ganar. Pregunta, ¿qué dijo el Señor en Mateo 6:19? Dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pregunta, entonces, hermanos, amigos, pregunta, ¿dónde está el banco de Dios? Bueno, el banco de Dios está en el cielo. Bueno, pues allá es donde debemos de invertir nuestra vida. Hagamos las cosas necesarias para poder ganar aquel tesoro. ¿Verdad? Tenemos que sacrificar. Ya para terminar, le decía que hemos encontrado un tesoro que es muy valioso y ese tesoro trajo a nuestra vida gozo, pero para poder obtenerlo, la Biblia dice que tenemos que hacer un gran sacrificio, renunciar a lo que el mundo ofrece. Cuando la Biblia habla de hallar este tesoro, trata de un asunto individual, trata de un asunto particular. No habla, fíjese bien, en la historia, no habla de que la mujer acompañó a aquel hombre a comprar ese campo. Y es que la fe es intransferible. No es como la gripa. Usted personalmente tiene que encontrar ese tesoro y hacerlo propio y que deje reinar a Cristo en su vida.
Entonces, como les decía, no es como la gripa, ¿verdad? Que yo destornudo y la paso a la persona que está enseguida. La enfermedad. No, la fe es diferente. La fe la tengo que yo buscar. La fe la tengo yo que entender a través de lo que Dios dice en su palabra. Y esto solo puede ser, amigos, a través de oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo como su Señor y Salvador y bautizarse para el perdón de los pecados, siempre y cuando haya entendido qué y quién es ese tesoro. Si no, de otra manera, no sirve de nada. Antes de estudiar esta parábola, usted no sabía cuál era este tesoro, pero ahora lo sabe y ya lo encontró. La invitación ahora es que venga a adueñarse de ese tesoro, que lo haga suyo, que lo haga propio, que usted reciba las riquezas maravillosas de las bendiciones de Dios a través del Evangelio de Cristo. Entonces, Dios me le bendiga y le guarde en esta noche. Vamos a tener lo que es una alabanza, y después de esta alabanza vamos a pasar a lo que es los anuncios y la última oración. Jesucristo, hay Bien, hermanos, vamos a pasar lo que son los anuncios. Vamos a aquí leer los mensajes que tenemos. Tenemos a nuestra hermana Elizabeth Infante. Dice: buenas noches, hermanos, pido su oración por mi hija Osiris Guerrero para que Dios le toque su corazón y le ayude a tomar buenas decisiones en su vida. Claro que sí, hermana, estaremos orando por su hija Osiris. También nuestra hermana Eida Garza nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León. Dice: saludos y bendiciones, pido de sus oraciones por mi familia, que Dios les bendiga. Hermana Francisca Delgado también dice: buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Entonces, amados hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a poner en sus manos las peticiones mencionadas, y después de esta oración habremos concluido nuestro programa. De antemano, pues les enviamos un saludo. Esperamos contar con su compañía el próximo lunes, que estamos transmitiendo a las 9 de la noche. Entonces, amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Señor, Padre Celestial, ahora ponemos en sus manos a las peticiones, Padre, que han sido mencionadas. Rogamos que bendiga a nuestra hermana Elizabeth, bendiga a su hija Osiris, Padre, que
tiene la necesidad, Padre, de que reciba su palabra. Le rogamos que usted sea con ella para que tome buenas decisiones en su vida, que usted, bendito Dios, guíe su camino, que pueda algún día también glorificar su precioso nombre. Bendiga a nuestra hermana Eida, Padre, que también nos estuvo acompañando. Le rogamos que sea con ella, que le ayude en sus luchas, en sus pruebas. Bendiga también a mi cuñado, a nuestro hermano, a Josué, Padre, que usted le bendiga grandemente, que usted le permitió tener un año más de vida. Bendiga a nuestra hermana Francisca también, que nos acompañó. A cada uno de los que han escuchado este mensaje, Padre, que podamos valorar, Padre, su palabra como ese tesoro. Rogamos que usted nos ayude en nuestra vida cristiana, podamos seguir luchando, eterno Dios, para poder enfrentar lo que venga, ya sea las pruebas, las enfermedades, que no reneguemos de usted, Padre, sino que por el contrario, siempre le glorifiquemos. Bendiga a mi familia, bendiga a nuestra hermana Noemí, que también nos estuvo acompañando, a Saraí y a mi esposa. Bendiga también a mi papá, eterno Dios, que está con nosotros. Eterno Dios, rogamos que usted nos acompañe en esta noche, nos dé un descanso y que, eterno Dios, el día de mañana podamos abrir los ojos y podamos seguir glorificando su nombre. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Gracias por estar con nosotros. Esperamos estén bien, que podamos tener el valor y las fuerzas para seguir adelante a pesar de la pandemia que estamos enfrentando, y que muy pronto podamos congregarnos y estar en persona para seguir alabando a nuestro Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo programa, el próximo lunes. Hasta pronto. Bye bye.